Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5 El tirano y el tonto. Parte 1 Su campo de visión temblaba levemente. Mientras pasaban sobre cada lado de la carretera, las sacudidas parecían arrojar por el aire a la chica junto a él. Un ruido bajo, como un gemido animal, era sin duda el sonido del motor eléctrico del vehículo. Esto es. Cuando Kohou se dio cuenta de que estaba viajando en el espacio de carga del vehículo, abrió lentamente los ojos. En su nebuloso campo de visión se veía el paisaje, desplazándose más allá de una ventana con rendijas estrechas. Estaba dentro de un vehículo revestido de acero grueso. Estaba sentado en un asiento plano e incómodo, que contenía equipo de aspecto peligroso como garrotes electrificados. Al parecer, estaba dentro de un vehículo blindado de la guardia de la isla. Cuando Kohou levantó bruscamente la vista, vio a una vampira rubia revoloteando sobre él, visiblemente preocupada. A pesar de que había visto muchas con la misma cara, sabía quién era de un vistazo a sus ojos. Era Aurora. Oye, ¿estás bien? Ya no hay problema. La chica rubia se apresuró a responder a la pregunta rasposa de Kohou. Ella sonrió con aparente alivio, a pesar de que su ropa era un desastre, cubierta de sangre seca. Kohou estaba igual, sin embargo. Al parecer, ambos habían quedado envueltos en el ataque de Ruth Aurora y habían sufrido heridas graves, y ambos se habían regenerado después. Si hubieran sido personas normales, sin duda estarían muertos. No, incluso si pudieran regenerarse, seguramente no habrían permanecido seguros tal como iban las cosas. Podrían haber sido enterrados bajo una pila de escombros o ser atacados por los infectados y comidos antes de despertar. Alguien probablemente rescató a Kohou y a Aurora mientras yacían heridos, sacándolos del antiguo sureste. Al darse cuenta de que Kohou había recuperado la conciencia, alguien le habló. Fue Toyama Miwe. Así que has vuelto. Su tono formal y débil, era el mismo que antes, pero su respiración sonaba pesada. Toyama-san, ¿qué pasó? Fuiste tú quien nos salvó. Kohou se sentó, girando sus ojos hacia la voz. Entonces, se quedó sin aliento. Había innumerables heridas en todo el cuerpo de Toyama, incluyendo quemaduras severas e incontables laceraciones. Estaba cubierta de heridas hasta el punto de que era difícil encontrar un lugar en ella que no estuviera herido. Por todo el lugar, la sangre fresca se filtraba en las vendas, manchándolas de color carmesí. Toyama, no me digas que te lastimaron así por nuestro bien. Me han aplicado los primeros auxilios. Ya no es un problema. Toyama habló, interrumpiendo la voz temblorosa de Kohou. Su creencia firmemente sostenida brilló en sus ojos. Toyama no estaba motivada por la avaricia como Seharies, no había actuado por ganancia personal. Kohou estaba seguro de que había algún tipo de razón detrás de sus incomprensibles acciones. ¿Quién, demonios eres? Kohou miró a la fuertemente herida Toyama. Kohou entendió que ella no era una simple doctora o investigadora. Ningún ser humano normal que carezca de capacidad de combate debería haber podido salir vivo del antiguo sureste mientras transportaba a los inconscientes Kohou y Aurora, no con vampiros infectados por todas partes. Soy una maga de ataque de la organización del Rey León. Juzgando que no tenía sentido esconderlo más, Toyama rápidamente expuso su afiliación. Organización. Rey León. Una agencia especial establecida por la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Por favor, piensen en mí como una investigadora antiterrorismo mágico a gran escala y antidesastres mágicos. Entonces, una agente especial. La explicación de Toyama fue que Kohou pudo entender. Él pensó que su aura era adecuada para una investigadora encubierta, y eso explicaba cómo podía tener en sus manos un vehículo blindado de la guardia de la isla. Entonces Mar. Y mi mamá lo sabía desde el principio. Sí. Tenemos un acuerdo. A cambio de que la organización Rey León reconozca los derechos de propiedad de Mar sobre el dodecato sellado, accederían a un observador que les proporcionaría información, y en lo que respecta a este incidente, nuestros intereses se alinearon casi perfectamente con los de Aketsuki Mimori, Toyama respondió despreocupadamente. En otras palabras, la propia Toyama era el observador. Si sus intereses estaban alineados, ¿por qué cooperaste con un tipo como Seharies? Kohou endureció su voz mientras presionaba el punto con Toyama. Si ella no hubiera arrastrado a Nagise con ella al banquete flameante, seguramente no se habría despertado como la cuarta progenitora. Por supuesto, el objetivo era despertar al cuarto progenitor. Toyama continuó su explicación, su expresión permanecía inmóvil. Te estoy preguntando, ¿por qué?
Como dije, nuestro propósito es evitar desastres de naturaleza mágica. Eso no es una respuesta. ¿De qué sirve si creas el desastre? Toyama dudó en silencio por un momento, suspirando mientras negaba con la cabeza. Parecía que ella estaba lamentando su propia impotencia. En este caso, nuestra misión es similar a las medidas contra terremotos. Medidas contra terremotos. La ciencia de la humanidad es incapaz de evitar que ocurran los terremotos. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer es minimizar el daño. ¿Llamas a eso minimizar el daño? Kohou aulló al recordar la destrucción que había provocado Ruth Aurora. Además, el ritual de Seharies había causado un brote con cientos de miles de víctimas. ¿De verdad iba a insistir en que incluso esto era un daño en una escala reducida? Nuestra principal prioridad es evitar que la influencia del cuarto progenitor despierto se extienda fuera de Japón. Incluso frente a los ojos acusadores de Kohou, Toyama habló con voz calmada. Ella continuó. Tal como dijo Seharies, el cuarto progenitor es un arma. Si una nación lo obtuviera, el equilibrio militar del mundo colapsaría. En consecuencia, el único compromiso que se podía alcanzar era que nuestra nación, con defensas especializadas, y su santuario demoníaco, pudiera obtenerla. Kohou se sintió intimidado por la mirada inquebrantable de Toyama. Le gustara o no, habiendo sido testigo del poder de Ruth solo por un momento, el terror del cuarto progenitor quedó grabado en su ser. Simplemente liberando su poder demoníaco era tan abrumador que había destruido casi por completo una estructura gigante como la Quartz Gate. Ella poseía ese impactante nivel de destrucción mientras que solo había recuperado la mitad de su fuerza. Incluso todos los mejores magos de ataque juntos probablemente no podrían compararse con ella. Era un ser que los humanos no podían igualar, un arma estratégica, o un monstruo que rivalizaba con las fuerzas armadas de una nación entera. Sin falta, la existencia del cuarto progenitor provocaría un conflicto. Una potencia emergente como Nelapsi obtendría el estatus de un nuevo dominio simplemente invitando al cuarto progenitor. Eso fácilmente podría resultar en una guerra mundial que involucraría al Imperio Warlord y a la dinastía caída. No importa qué nación o poder obtuviera el cuarto progenitor, ciertamente traería desgracias al mundo, con la excepción de una única zona segura, la isla Itogami. En un santuario demoníaco, con todo uso político de demonios prohibido como establecía el Tratado de Tierra Santa, el cuarto progenitor podría estar aislado de manera segura. Tampoco le preocupaba que el cuarto progenitor gobernara la isla Itogami y lanzara guerras contra otras naciones del mundo. Después de todo, la isla Itogami era una isla artificial construida sobre el Océano Pacífico, todo lo que uno tenía que hacer era cortar los envíos de alimentos y otras necesidades y se marchitaría como una ciruela. Eso fue suficiente, al menos, por las apariencias, para convencer a otras naciones temerosas de la existencia del cuarto progenitor. Incluso Kohou podía entender eso. Pero eso no significaba que aceptara que el fin justificara los medios a la hora de hacer de eso una realidad. Así que es por eso que sacrificaste a la gente del antiguo sureste. La mirada de Toyama se movió levemente ante la objeción silenciosa de Kohou. El antiguo sureste, programado para el desmantelamiento, tiene una población diurna de 28.000 personas, que es el 5% de la población total de la isla Itogami. En comparación con el daño en la región autónoma de Nelapsi, uno podría llamar al daño algo moderado. No puede simplemente compararlo de esa manera. Kohou restó importancia a la excusa de Toyama. Ella bajó los ojos, como si fuera difícil incluso para ella. De todos modos, ella continuó calmada, no es seguro que todos los que se han convertido en pseudo-vampiros morirán. En el transcurso de varios días, la infección disminuirá. Esto se debe a que Ruth Aurora no busca sus vidas, sino sus recuerdos. Sus recuerdos. Las palabras inesperadas de Toyama hicieron que Kohou se detuviera un poco. Podía entender por qué. El cuarto progenitor quería sacrificios humanos para su supervivencia. Pero la idea de que no requería vidas, sino recuerdos, no encajaba exactamente. ¿Sabías que, en el mundo de la magia, las cosas son más fuertes cuanto más viejas son? No. ¿Es eso así? Sí. Después de todo, entre los vampiros, los más viejos de ellos, los progenitores, son quienes cuentan con más poder. Son las vastas historias personales que ellos, los que no han envejecido, las que se acumulan, y son la fuente de su poder. Sin embargo, ya veo. El cuarto progenitor no tiene nada de eso. Sí. El cuarto progenitor, quien fue construido, tiene recuerdos, pero no hay acumulación de historia pasada. Por lo tanto, al consumir los recuerdos de los demás, ella obtiene el poder demoníaco requerido para su despertar. Kohou miró inconscientemente el lado de la cara de Aurora. Ruth había sido sellado con Aurora durante cientos, tal vez miles de años. Así como Aurora no tenía ningún recuerdo de su pasado, Ruth carecía de una historia personal como fuente de energía demoníaca. Para el cuarto progenitor, construido para ser el vampiro más poderoso del mundo, esta fue una debilidad fatal, de ahí,
porque Ruth quería sacrificios humanos para obtener los recuerdos de otros para usarlos en lugar de los suyos. Así que eso es lo que realmente es el banquete flameante. Entonces, la gente está siendo sacrificada. Las personas en cuestión seguramente perderán muchos recuerdos que consideran valiosos. Ni nosotros mismos seremos excepciones a esto. ¿Qué? Incluso si no somos pseudo-vampiros, los seres humanos que entran en contacto con Ruth no la recuerdan porque sus recuerdos han sido robados. En otras palabras, los recuerdos relacionados con él. Cuarto progenitor se pierden en su mayoría. El cuarto progenitor sigue siendo un mito de vampiros debido a su habilidad para robar la memoria. Entonces, ¿todos se olvidarán de Nagise? Y de Aurora también. Kohou sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Quienes habían entrado en contacto con la cuarta progenitora se olvidarían de ella. Si eso era así, tanto Nagise, que se había convertido en la cuarta progenitora misma, y Aurora, una Khaled Blood, serían las principales víctimas. Y Kohou había pasado una gran cantidad de tiempo con ambas. ¿Significaría que perdería todos esos recuerdos? Sí. Estimo que ocurrirá dentro de 2 o 3 días. Las palabras de Toyama se estrellaron sin piedad contra Kohou. Ella continuó, ¿no has notado que tus dos padres, el profesor Gahou y la jefa Mimori, han evitado cuidadosamente el contacto con Nagise? Como estaban trabajando para salvar a Nagise, no podían permitirse perder sus recuerdos de ella. Es por eso que eligieron vivir separados de ella. ¿Qué demonios? No te metas conmigo. Su padre vivió en el extranjero la mayor parte del año, su madre dormía en el trabajo, rara vez volvía a casa. Kohou y Nagise estaban acostumbrados a eso. Habían visto a cada uno de sus padres atrapados en sus caminos y se habían rendido, los dos niños estaban equivocados. Tanto su madre como su padre siempre fueron conscientes de la posibilidad de que sus recuerdos de Nagise pudieran ser robados. Y Kohou solo se quedó fuera del círculo. Por favor, no culpes a tus padres. Pensaron que, incluso si tus recuerdos fueran robados, solo significarían que no tendrías que sufrir. No tendrías que soportar la pesada carga de continuar culpándote a ti mismo por no poder proteger a tu hermanita. ¿Crees que puedo aceptar eso? Kohou golpeó violentamente la pared del vehículo blindado. Aurora gritó, Yuyu. Y se encogió de miedo ante el sonido. Toyama suspiró suavemente mientras miraba al niño, dolorido y demacrado. Estos últimos 3 años, la jefa Mimori agotó todos los medios disponibles en su intento de mantener bajo control la debilidad de Nagise. Recién en el último momento se enteró de que Nagise podría salvarse si el alma de Ruth fuera transferida al cuerpo de Dodecatos. Sin embargo, nuestro intento no tuvo éxito. Solo ahora Kohou entendió, por supuesto que falló, por la simple razón de que Aurora era el observador de Ruth, un prototipo construido para aislarla y evitar su reactivación. No había forma de que Ruth, tras haber escapado finalmente del sello a través de Nagise, quisiera volver a su letargo. Romper el sello de Dodecatos, quien dormía dentro del ataúd del hada, fue nuestra apuesta final. Nagise tenía poco tiempo restante. Pensamos que podríamos trasplantar el alma de Ruth en un Dodecatos despierto, aunque esto también terminó en fracaso. Así que convertiste a Nagise en la cuarta progenitora. Sí, dijo Toyama asintiendo. Incluso si dejara de ser humana, incluso si borrara los recuerdos de muchas personas en el proceso, si se despertara como la cuarta progenitora completa, su salud estaría asegurada. Además, la posibilidad de que el alma de Nagise supere la de Ruth no es de cero. ¿Canibalismo, o sobreescribirla? Sí. Correcto. Un vampiro cuya esencia se consume, pero que termina tomando el control del ser que lo consumió. Normalmente, tal cosa solo ocurre entre vampiros, pero con ambas chicas compartiendo el mismo cuerpo, quizás. Sin embargo, las posibilidades son increíblemente bajas. Toyama transmitió fríamente los hechos. Si Ruth no dominaba a Nagise, sino que la joven sacerdotisa le robaba a Ruth sus habilidades, entonces Nagise se convertiría en la cuarta progenitora mientras conservaba su propia conciencia. Dadas las circunstancias, fue el mejor resultado que Kohou y los demás podían esperar. Sin embargo, sin un milagro, era un futuro que no se convertiría en realidad. No importa cuán excepcional pudiera ser Nagise como sacerdotisa, no había forma de que ella pudiera ganar contra el alma maldita del cuarto progenitor. ¿Qué vas a hacer con Aurora a partir de ahora? Kohou levantó bruscamente la vista, cambiando su mirada hacia la chica rubia que estaba a su lado. Aurora estaba mordiéndose el labio y sosteniendo el dobladillo de su falda, ella parecía estar atormentada por la culpa. Los Khaled Blood capturados por el cuarto progenitor eran los que estaban bajo la posesión de Sejaries, Prote, Deutra, Ebdomos, Ogdos, Enatos y Endecatos. Una vez que ella adquiera por completo su control sobre ellas, seguramente vendrá por la séptima, por Dodecatos. Así que Aurora terminaría siendo absorbida, al igual que Enatos y las otras. Kohou estuvo de acuerdo con la suposición de Toyama mientras chasqueaba dolorosamente en su lengua. En el interior, Kohou tenía una tenue esperanza de que ser un sirviente de sangre le impediría olvidarse de Nagise, pero había sido ingenuo.
Habiendo dispuesto tan fácilmente del servidor de sangre de Prote, Sejaries, Ruth probablemente vería a Kohou de la misma manera que el exceso de equipaje. Incluso si ese no fuera el caso, Kohou perdería sus habilidades como siervo de sangre cuando Ruth tomara a Aurora dentro de ella. Uno podría pensar que Dodecatos originalmente era una parte del cuarto progenitor. Sin embargo, creemos que es factible usarla como moneda de cambio. Negociación. Kohou levantó la guardia mientras miraba a Toyama. La idea de su plan para usar a Aurora provocó desconfianza y molestia dentro de él. Sin embargo, incluso Kohou podría comprender esa lógica. Como era ahora, a Ruth no le interesaba negociar con otra cosa que las Kaleid Blood, las claves para recuperar su poder. Nos proponemos negociar un tratado de paz con el cuarto progenitor. Los enviados del Imperio Warlord y la dinastía caída ya han aterrizado en la isla Itogami, junto con los 5 Kaleid Blood restantes. Un tratado de paz, Estoy seguro de que ese es su objetivo, pensó Kohou. Desde la posición de Toyama, trabajar en una agencia especial para el gobierno, mantener la seguridad nacional era la principal prioridad. Si sacrificara a Aurora por sí misma lograría eso, Toyama la entregaría sin dudarlo. Pero, ¿qué pasa si las negociaciones fracasan? Destruiremos al cuarto progenitor. La declaración de Toyama llegó sin la menor vacilación. Sus mejillas raspadas se deformaron mientras sonreía con orgullo. La organización Rey León tiene una carta de triunfo que puede destruir a un vampiro progenitor. Es por eso que fuimos elegidos para ser el jueces del banquete. Parte 2. Toyama perdió el conocimiento antes de regresar a la isla Itogami propiamente dicha. Su increíble fuerza de voluntad le permitió fingir que estaba bien, pero su cuerpo había llegado a su límite. Kohou y Aurora cortaron la multitud del personal de la guardia de la isla que trasladaba a Toyama al hospital cuando salían del vehículo. Desde allí, se dirigieron a la casa de Kohou. Lo más probable es que la guardia de la isla no hubiera sido informada de la verdadera identidad de Aurora. De lo contrario, no habría forma de que los dejaran pasar a los dos sin una comprobación. La mayoría de los residentes de la isla de Itogami permanecían en el interior debido al tumulto de infección, que fue un golpe de suerte para Kohou y Aurora. Sin nadie que señalara su ropa ensangrentada, llegaron al departamento de la familia Aketsuki. Y entonces. Así que esta es tu morada. Después de que Kohou vio a Aurora a través de la sala de estar, los ojos inquisitivos de la niña brillaron. Cuando inspeccionó el interior de su habitación, la vista lo hizo recordar con cariño cómo había actuado después de que se conocieron. Correcto. Esta es realmente la primera vez que has estado aquí. Nunca antes había invitado a Aurora a su habitación debido a su miedo a las consecuencias de encontrarse con Nagise o Mimori. Ahora, lamentaba algo ese hecho. Si ella iba a estar tan feliz por eso, debería haberla traído aquí muchas veces, pensó Kohou. Yo siento tu olor. Bueno, esto. Mientras miraba a Aurora enterrar la cabeza en su cama, forzó una sonrisa mientras pensaba, ella es como un cachorro. Probablemente no era agradable y, sin embargo, no parecía molesta. Y eso es. Esa es la habitación de Nagise. Ella se enojará si entra sin su permiso. Cuando Aurora señaló la habitación contigua, él respondió y luego se mordió el labio suavemente. Recordó que Nagise tal vez nunca volvería. Con tales pensamientos corriendo por la cabeza de Kohou, Aurora lo miró, sonriendo fugazmente. Han pasado largos meses y años juntos. Bueno, somos hermanos. Kohou. Aurora todavía estaba sentada en la parte superior de la cama, pero ella extendió su espalda tanto como pudo para mirar a Kohou. Te pregunto. ¿Quién soy? HM. Kohou miró a la silenciosa Aurora, sin comprender. Con una expresión que carecía de confianza, parecía asustada mientras continuaba. No soy un progenitor. No soy un Kenju. No tengo memoria, no hay alma. Me han tratado como una muñeca, un recipiente falso. Eres Aurora Florestina. Tú misma lo dijiste, ¿verdad? La pronta respuesta de Kohou congeló a Aurora. Ella apartó los ojos mientras forzaba una sonrisa, amenazando con romper a llorar en cualquier momento. Mientras lo hacía, Kohou puso su propia palma sobre una de sus manos frías y la sostuvo con fuerza. Los ojos azules de Aurora se abrieron de par en par y se encontraron con la sorpresa visible de Kohou. Como de costumbre, su belleza parecida a la de un hada no parecía real. Y aún así. Mira, estás aquí, justo como yo. Nada ha cambiado en absoluto. En primer lugar, incluso los homúnculos han sido aceptados con derechos iguales a los demonios. Llámate un vampiro artificial o un Kenju o lo que quieras. Kohou. Un pequeño sollozo escapó de Aurora, parecía estar tan abrumada por la emoción que su garganta se había puesto tensa. Ahora realmente abrí mi gran boca. Kohou hizo una mueca y casi se sonrojó mientras se rascaba la cabeza. Fue al armario. Sin fanfarronadas, se zambulló y sacó una bolsa de papel, arrojándola al pecho de Aurora. Casi lo olvidó. Aquí, usa esto. Vestimenta, para mí. Aurora buscó en la bolsa y lo que encontró fue un nuevo uniforme de marinero,
todavía envuelto en plástico. Era un uniforme femenino de la Academia Saikai. Era el mismo uniforme que le había dado Aurora el día en que se conocieron. Pero a diferencia de ese, este no era prestado. El uniforme había sido hecho para Aurora. Hice que Asahi lo ordenara. Por supuesto, no pude llevarte a la misma escuela que a nosotros, así que es de la secundaria. Te inscribirás formalmente pronto, así que adelante. Póntelo. Kohou se quitó su uniforme ensangrentado y se puso su anorak sobre una camiseta. Tendría que cruzar aguas abiertas. Lo mejor era tener más de una capa de ropa. Quédate en esta habitación hasta que regrese. Les avisaré a papá y mamá. Tomaré prestado ese bote por un tiempo mientras tanto. Entonces irás tras ella, tras Nagise. Sí. A este ritmo, me olvidaré de ella, así que no puedo sentarme y esperar aquí como un idiota. Además, de ninguna manera te voy a entregar a Ruth. Bueno, continuaré la lucha tanto como pueda. Hizo una pausa y suavemente puso una mano sobre la cabeza de Aurora. Toyama había dicho que Kohou se olvidaría de Nagise. Posiblemente, Ruth podría venir por Aurora antes de eso. Kohou perdería un pariente de sangre preciosa de cualquier manera. Mientras permaneciera sentado, ese destino era seguro. Entonces él atacaría primero. Kohou era un exjugador de baloncesto. Los regresos de alta velocidad eran una segunda naturaleza para él. Regresaría al antiguo sureste de inmediato. Y esta vez, recuperaría a Nagise. El problema era que no podía pensar en un solo medio decisivo de ataque. Después de todo, incluso si ella no estaba completa, su oponente era el vampiro más poderoso del mundo. No podría vencerla en una pelea directa. Pero, Aurora. Kohou se sorprendió un poco cuando de repente comenzó a destrozar el plástico que envolvía el uniforme. Distraídamente, pensó que a ella le debía haber gustado mucho el uniforme. Espera, ¿qué estás haciendo? Entonces, la siguiente acción de Aurora sacó a Kohou de su letargo. Se quitó la ropa, a pesar de que Kohou estaba allí. Ignorando al chico sorprendido, Aurora deslizó sus brazos a través de las mangas del uniforme con seriedad, dejándolo desabrochado al frente. Ella soltó un yuyu, manso y corto y por alguna razón, empujó su pecho. Yo te permito abrochar estos botones. Se dirigió a Kohou tímidamente. Todavía estaba trabajando en su angustia mientras la miraba. No me digas que, planeas venir conmigo. Su desconcierto fue mayor que su sorpresa. Él se estaba yendo a encontrarse con Ruth. Y para Aurora, Ruth estaba en la parte superior de la cadena alimenticia. Ella estaba persiguiendo al Kenju durmiendo dentro de Aurora. La próxima vez que las dos chicas se enfrentaran, las probabilidades de que ella la consumiera como a Enatos y las demás era alta. Y aún así, yo concederé tu deseo de salvar a Nagise. Aurora. Está bien. Kohou se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Había uno, y solo un medio de ataque restante. Una forma de salvar a Nagise sin dejar que se elimine a Aurora en el proceso. Eso pondría a Aurora en peligro. Las probabilidades de éxito no eran altas. Y aún así, se libró de hacer nada más que rezar por un milagro. Valía la pena el intento. Vámonos, entonces. Por supuesto. Sus manos parecieron encontrarse mientras Kohou levantaba a Aurora. Él enderezó su atuendo antes de dirigirse a la entrada. Entonces Kohou se detuvo. En algún momento, alguien había dejado una caja de cartón de alta calidad afuera de la puerta principal. Estaba bastante seguro de que no estaba allí cuando él y Aurora habían llegado. Cuando alargó la mano hacia la caja, pensó que era algo espeluznante. La caja parecía sospechosa, tenía un montón de pegatinas de envío internacional en él. Bueno, probablemente no sea una bomba, pensó, rompiendo enérgicamente los sellos y mirando dentro. ¿Qué rayos es esto? Kohou se giró aún más confundido. El contenido de la caja revelaba una esbelta estaca de plata con extraños caracteres grabados en su superficie. Y un cartucho de metal con 3 aletas estabilizadoras. Parte 3. Un extraño grupo estaba parado sobre la estructura de anclaje de un puente colgante. Una era una chica de pelo verde con ojos color jade. Otro era un hombre alto y joven que llevaba una gabardina blanca. Y había 3 chicas vestidas con armadura, todas poseían cabello rubio que ondulaba como un fuego. Fuego. Así que Sejaries está muerto, y el cuarto progenitor ha despertado, dijo la chica de ojos jade sin ocultar su disgusto. Ella era la tercera progenitora, ya de Kukulkin, también conocida como Chaos Bride, gobernante de su propio dominio. El objeto de su mirada era la isla en el antiguo sureste. A través del ritual mágico conocido como banquete flameante, casi 20.000 almas se habían transformado en pseudo-vampiros, y el pánico y la manía todavía prevalecían dentro del distrito. Por otro lado, el área alrededor de la torre del reloj de la isla artificial había vuelto a una tranquilidad incomprensible. Nadie se acercó, como si una majestuosa barrera se hubiera desplegado a su alrededor. Incluso los violentos pseudo-vampiros, privados de razón superior,
lo entendieron instintivamente. En ese lugar, su soberano había descendido a la tierra. Me irrita que todos bailen sobre la palma de los jueces. La organización Rey León. Detrás de su voz llena de majestad, Jade puso mala cara como una niña a quien le confiscaron su juguete favorito. El despertar de Ruth Aurora, ella trayendo a los Kenjus hacia sí misma, Seharies siendo asesinado en sus manos, todo podría ser tolerado. El número de víctimas de brotes fue menos de la mitad del peor caso hipotético. Estos eran números muy pequeños, sin siquiera acercarse a la 10ª parte de la población total de la ciudad Itogami. Ella no estaba descontenta con eso, pero no podía ocultar su aburrimiento. Para un progenitor afligido por la maldición de nunca envejecer, nunca morir, el despertar del cuarto progenitor era como el mejor vino, fermentado a lo largo de milenios. Uno podría llamarlo la última diversión dejada por los Debes, la antigua raza sobrehumana destruida en el pasado distante. Cuando Seharies invadió la dinastía caída, había esperado que esto fuera un poco interesante, pero cuando abrió la tapa y miró hacia adentro, solo vio una resolución decepcionantemente ordenada. Esto la había dejado de mal humor. Como para consolarla, el joven aristócrata sonrió audazmente. No hay necesidad de ser tan pesimista en este momento. ¿De qué hablas, Butler? Jade levantó una ceja y miró hoscamente al joven aristócrata. Dimitri Butler dramáticamente se encogió de hombros, sonriéndole a Jade como para molestarla. El comodín que la organización del Rey León pasó por alto parece estar en movimiento. El sirviente de sangre de Dodecatos, Jade sonrió mientras miraba un pequeño crucero amarrado en el puerto, su interés aparentemente despertó. Por toda la racionalidad, el recipiente de un Kenju y su sirviente nunca podrían derrotar al cuarto progenitor. Seguramente entendían completamente la necedad de sus acciones. Sin embargo, si iban a desafiar a Ruth Aurora, una oponente a quien no tenían ninguna oportunidad que derrotar, valía la pena ver esa elección hasta el final. Después de todo, esas acciones tontas estaban en la verdadera naturaleza del cuarto progenitor. El cuarto progenitor era un arma mortal, una anomalía creada para matar a un dios indestructible. Si existiera alguien capaz de vencer al vampiro más poderoso del mundo, esa persona sería una rareza que desafiaba toda lógica. Jade siguió sonriendo con ironía junto a Butler, y su humor mejoró. Bueno, dejando de lado eso, ¿a dónde creen que van? Preguntó Butler, mirando por encima del hombro. Detrás de él estaban las 3 chicas vestidas con armadura. Aunque caminaban en dirección al antiguo sureste, se detuvieron tan pronto como Butler planteó su pregunta. Jade soltó una risita divertida y luego exhaló. Tritos, Tetartos, Pemptos, así que esas son las Kaleid Blood del Imperio Warlord. Butler miró a las chicas rubias y una sonrisa feroz apareció en su rostro. Su intensa hostilidad congeló a las 3 chicas. Ustedes son piezas para negociar con el cuarto progenitor. Son libres de simpatizar con Eketsuki Nagise, pero preferiría que dejaran de divertirse durante la noche. Las 3 chicas sacudieron la cabeza en desafío, intentaron convocar a sus respectivos Kenjus, pero antes de que pudieran, serpientes aparecieron de la nada, entrelazándose alrededor de los cuerpos de las chicas. Cuando quedaron boquiabiertas y en estado de shock, vieron un vórtice de color negro, envuelto en una noche infinita. El torbellino, de decenas de metros de diámetro, era una colección de miles de serpientes entrelazadas. Las innumerables serpientes se envolvieron alrededor de las muchachas como si pretendieran engullirlas dentro de la masa arremolinada. Butler declaró, como si estuviera compadeciéndose de las chicas, desafortunadamente, ustedes, niñas, no pueden vencerme en esa forma. Las chicas no podían convocar a sus Kenjus debido a las innumerables serpientes que devoraban su energía demoníaca. Y las chicas sin poder no podrían sacudirlas con fuerza bruta. Incluso en esa crisis de vida o muerte, las chicas no perdieron su voluntad de luchar. Llenas de hostilidad, fruncieron el ceño a Butler, mientras sus miradas parecían ordenar, no interfieras. Ja, 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 ja. Una buena muestra de espíritu. Es por eso que hay valor en dejarlas ir. Engañada por las miradas hostiles de la muchacha, una expresión de deleite se apoderó de Butler. Estaba agradecido desde el fondo de su corazón hacia los seres que irradiaban tal enemistad hacia él. Si el abuelo no lo hubiera prohibido, me hubiera divertido consumiendo al cuarto progenitor, pero es tedioso luchar en una batalla que sé que voy a ganar. Butler liberó a su Kenju. Las chicas, liberadas de la esclavitud de las serpientes, fueron lanzadas al aire. Incapaces de romper su caída, las 3 aterrizaron contra el duro suelo, gimiendo dolorosamente.
hagan lo que quieran. Permítanos reanudar esto una vez que hayan recuperado su poder por completo. Como si las abandonara, Butler les dio la espalda a las tres. Jade lo miró con profundo interés. Qué hombre tan agradable eres, Dimitri Butler. Gracias a ti, parece que podré disfrutar de este banquete un rato más. Lo recordaré. La figura de la chica de cabello verde se desvaneció y desapareció, como si hubiera sido tragada en el aire. Butler la observó irse mientras se inclinaba sonriendo. Es un honor, Su Excelencia, nos encontraremos de nuevo. Transformándose en niebla dorada, él también desapareció. Los espectadores se derritieron en la oscuridad cuando el banquete se acercaba a su conclusión. Parte 4. Las extremidades dobladas se abrieron, tirando de una cuerda tensa, y la acción se asemejó a la de un rifle. Las aletas plegables del cartucho encajaban perfectamente en la ranura de vuelo. Justo como pensé. Kojou agarró la ballesta metálica mientras murmuraba. Era la ballesta que Beldiana le había entregado en el ala médica de Mar. Se había olvidado por completo, pero la estaca de plata entregada a la residencia de Eketsuki era aparentemente un proyectil destinado a esa ballesta. O bien, podría ser más preciso decir que la ballesta era la herramienta para disparar esa estaca. Esta es la llave del ataúd maldito. Abrora lanzó una mirada desagradable a la estaca de plata desde la distancia. Había una mirada de incertidumbre en sus ojos. ¿Sabes qué es esto, Abrora? Una lanza sagrada que puede matar a los progenitores. Anula el poder demoníaco y puede desgarrar cualquier barrera. Ya veo. Esto es lo que Bel usó para romper tu sello. Suena bastante útil. Debido a la forma de hablar típicamente grandiosa de Abrora, no estaba seguro de cuánto podía confiar en sus palabras. Aún así, una estaca que rompió el ataúd de hielo, medio destruyendo el edificio del hospital en el proceso, pensó que era seguro asumir que era realmente poderosa. Independientemente de si era o no efectivo contra Ruth Abrora, pensó que podría ser útil. Kojou dobló la ballesta una vez más, pegando la estaca debajo de su cinturón. La tensión alrededor de su cintura hacía que caminar fuera más difícil, pero era mejor que llevarlo en un lugar vistoso. Entonces, ¿cómo hacemos que este bote se mueva? Cuando Kojou habló, su mirada cambió al timón del bote.
Este era el Diana, que Aurora y Beldiana habían usado como su hogar. Con los puentes de conexión ahora sellados, no tenían forma de cruzar al antiguo sureste excepto mover ese bote. De todos modos, Kojou naturalmente no tenía ni una licencia de navegación ni ninguna experiencia manejando un bote. El área alrededor del volante estaba llena de instrumentos y palancas que nunca antes había visto. Para ser franco, estaba totalmente perdido. El manual del usuario estaba en un idioma extranjero, por lo que no tenía la menor idea de lo que estaba escrito en él. Este producto de hierro está más allá de mi comprensión. Aurora estaba tan confundida como él. Ella solo había dormido en el bote. Ella nunca lo había visto piloteado ni siquiera una vez. Como llevaba más de medio año situado allí, Kojou se preguntó si el motor arrancaría. Pero, Dios mío, eres lamentable. ¿De verdad crees que podrías llegar al antiguo sureste de esta manera? De repente escucharon una voz con una risa amarga. Kojou y Aurora se giraron sorprendidos. Allí estaba Beldiana Caruana. La vampiresa de cabello castaño vestía ropa manchada de sangre mientras descansaba recostada contra una columna en la cubierta. Bel, ¿estás viva? Kojou miró con asombro. Incluso con la mujer frente a él, no podía creer que Beldiana hubiera salido de Quartz Gate con vida después de sufrir heridas tan graves. No subestimes la fuerza vital de un vampiro. Tomará más que eso matarme. Beldiana habló con una voz fuerte que se ajustaba a su orgullosa personalidad, pero estaba claro que ella estaba débil. Tenía los labios pálidos y no podía ponerse de pie sin algo que la ayudara. Parecía que tomó todo lo que tenía para permanecer consciente. Beldiana, tu fuente de sangre ya está. Está bien, Aurora. Estaré bien. Cuando Aurora se dirigió a ella con voz temblorosa, Beldiana sacudió suavemente la cabeza. Seharie se ha ido. ¿Qué quieres con Aurora ahora? Preguntó Kojou en voz baja, recuperándose de su sorpresa inicial. No era que no estuviera contento de que Beldiana estuviera viva, pero ella había tratado de matar a Kojou, por lo que le guardaba rencor. Además, no había olvidado cómo había arrastrado a Aurora contra su voluntad. No diré que deseo el perdón. No podía perdonar a Seharies por lo que había hecho. Pensé, si podía matarlo, perder todo estaba bien, pero... Beldiana se encontró con los ojos deslumbrados de Kojou y sonrió débilmente. Pero una vez que me enteré de que Seharies y Nelapsi solo me estaban utilizando, perdí el camino, lo que viví hasta ahora. Por lo tanto, al menos puedo ver esto hasta el final. Nos llevarás al antiguo sureste. Una vez que Kojou entendió lo que implicaba Beldiana, se sintió en conflicto. No era que dudara de ella. Incluso cuando se había fugado con Aurora, incluso cuando había perdido el control, no estaba en la naturaleza de Beldiana engañar a los demás. Estaba agradecido por su propuesta, así de simple. Fueron sus heridas lo que le preocuparon. Por lo menos, puedo navegar mejor que ustedes dos. Pero has perdido tanta sangre. No hay tiempo, ¿verdad? Si nos tambaleamos, perderás la oportunidad de salvar a Nagise. Las palabras de Beldiana silenciaron a Kojou. Parecía muy consciente de lo que él y Aurora estaban tratando de hacer. Lo permito. En lugar del vacilante Kojou, fue Aurora quien murmuró. Ella suavemente le entregó a Beldiana la llave del crucero que ella había estado sosteniendo. Déjamelo a mí. Beldiana tomó la llave y se tambaleó hacia el timón del bote, sentada frente a él. Con una mano poco práctica, encendió el motor, encendió los faros e hizo los preparativos para la partida. La cuerda. La subí a bordo hace un momento. Bueno. Vamos, entonces. Beldiana, hablando con un tono extrañamente entusiasta, movió bruscamente una palanca. Al instante, el bote se movió en una dirección inesperada, chocando directamente contra uno amarrado al lado. Oye. Bel. ¿Puedes realmente dirigir esta cosa? Gritó Kojou, peligrosamente cerca de ser arrojado de la cubierta. Aurora se aferró desesperadamente a la barandilla, su rostro palideció. Es solo un pequeño choque. Mientras no nos hundamos, todo está bien. Replicó Beldiana, agitada. Mientras giraba el volante con fuerza. El bote emitió un sonido desagradable cuando giró, moviéndose. De algún modo fuera del puerto. La sacudida fue mucho peor de lo que Kojou había esperado. No era como que las olas del océano estuvieran altas, el hecho era que Beldiana era mala conduciendo. Aún así, lo entendió más tarde, controló un poco más el tambaleante bote y aceleró hacia el antiguo sureste. A pesar de que no había tenido ningún mantenimiento, el bote no estaba en mal estado. Afortunadamente, como el paso en bote estaba prohibido, nadie más estaba en el agua. Si no fuera por eso, podrían haberse estrellado contra otro bote y terminar en el cofre de Davy Jones 9. Sin embargo, mientras continuaba su paseo en bote, el viejo sureste se hizo visible y señaló el fin de su buena fortuna. Al darse cuenta de que Kojou y los demás se acercaban sin permiso, los botes patrulla pintados de negro convergieron hacia ellos. Bel, es la guardia de la isla. Vamos a atravesar. Agárrate fuerte. Beldiana pisó el acelerador a fondo, sin prestar atención a la altura del bote. Como Beldiana no tenía
Miedo a las colisiones, su pilotaje imprudente le ocasionó dificultades a la guardia de la isla. Pero solo por un momento. Las patrullas volvieron a la formación de forma coordinada. Se acercaron a Kojou y a la tripulación, presionándoles desde la derecha y la izquierda. De repente, pálidas chispas se dispersaron en el bote. Una bala había volado hacia ellos, desgarrando la oscuridad, levantando gotitas. 9. El cofre de Davy Jones, el cual se encuentra en el fondo del mar, donde se encuentran los marineros perdidos. De agua de mar de la superficie del agua. Los comandos para detener su barco se emitieron a través de parlantes, mezclándose con los ecos de incesantes disparos. ¿Están disparando contra nosotros? ¿Es en serio? Ese solo son disparos de advertencia, no. Probablemente estén apuntando al motor. Están tratando de detenernos para poder arrestarnos. Mientras Kojou y los demás vacilaban, la patrulla aumentó la distancia. La precisión de sus armas automáticas aumentó, haciendo un agujero en el costado de Liana. Era solo cuestión de tiempo hasta que estuvieran muertos en el agua. Por favor, Ganglot. Nerviosamente, Beldiana se levantó de su asiento y convocó abruptamente a un Kenju. El perro de 3 cabezas, manifestándose sobre el mar, golpeó con fuego sobre la superficie del agua ante sus patas. La onda de choque puso mucha distancia entre ellos y la patrulla. ¿Qué? Los ojos de Kojou se abrieron de par en par mientras gritaba. ¿Estás loca? ¿Estás usando un Kenju contra la guardia de la isla? Bueno, nunca hubiéramos escapado si no lo hubiera hecho. Ahora soy un delincuente. Me echarán de la escuela. Pronunció las palabras sin pensar, luego, de repente rompió en carcajadas. Aquí estaba Kojou, desafiando al vampiro más poderoso del mundo a luchar. No sabía si volvería vivo. Que él todavía estuviera preocupado por la escuela le pareció gracioso. Esto es divertido, Kojou. Vio que Beldiana también se estaba riendo. Ella parecía haber perdido su obsesión. El costado de su rostro revitalizado estaba manchado de sangre, y estaba sufriendo, pero parecía que nunca había sido tan feliz en su vida. Realmente me estoy divirtiendo. Tenía miedo de admitirlo hasta ahora, pero conocerte a ti y a Aurora, el tiempo que he pasado viviendo en la isla Itogami, me he divertido. Debí haberlo aceptado hace mucho. Bel, no me digas eso. Soltó Kojou, mirando a Beldiana quien tenía una expresión radiante. El Kenju que había invocado se desvaneció, dejando un pálido brillo detrás. Aislado del suministro de energía demoníaca de Beldiana, no pudo mantener una forma física. Cuando Beldiana agarró el volante, su cuerpo estaba envuelto en una bruma plateada que se descomponía poco a poco. Ella tampoco podía mantener su forma. Su cuerpo ya había sufrido una herida mortal por el disparo de Sejaries. La vida a la que se había aferrado tercamente usando su energía demoníaca se estaba agotando. La orilla del antiguo sureste estaba apareciendo. Estaba a menos de 100 metros de distancia. Pero el bote se había quedado corto, su motor fue asesinado por los disparos de la guardia de la isla. Kojou golpeó violentamente el bote y exclamó, «Mierda», después de llegar tan lejos. Un poco más lejos y habrían llegado al antiguo sureste. Si la guardia de la isla los esposaba, esta vez perderían por completo todas las oportunidades para rescatar a Nagise. ¿Qué debemos hacer? Kojou apretó su puño una vez más. Cuando lo hizo, una pequeña mano, fría al tacto, la abrazó con fuerza. Kojou, toma mi mano. Aurora. Kojou tomó firmemente la mano de la vampira en la suya, sus dedos se entrelazaron. Entonces, la niña empujó sus manos hacia la superficie del agua. Sintió calor en una costilla en el costado derecho mientras sus pensamientos y poder demoníaco fluían en él. Entonces, un gran escalofrío se desató. El mar estaba teñido de blanco puro, con su bote en el centro. La superficie del agua se congeló con sus olas intactas. El frío era abrumador, incluso más allá de la magia congelante de los hechiceros del más alto calibre. Este era el poder de un Kenju. El poder de uno de los 12 Kenjus del cuarto progenitor, sellado en su recipiente, Aurora. Eso fue lo que esta chica desató. Cuando Kojou miró hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Aurora estaba sonriendo, y parecía lista para llorar. Kojou, toma a Aurora y vete. Rápido. Insistió Beldiana, todavía en la cubierta. Él asintió sin decir palabra y condujo a Aurora fuera de la cubierta. La superficie del mar estaba completamente congelada. El hielo probablemente tenía varios metros de grosor. Si avanzaban por encima, llegarían al antiguo sureste. Aurora miró a Beldiana y gritó, gracias, Beldiana. Beldiana la miró gentilmente antes de cerrar los ojos. Esa es mi línea. Aurora, gracias, y... Cao. Una sonrisa satisfecha se apoderó de Beldiana cuando la niebla plateada envolvió todo su cuerpo. Suavemente brillante bajo la luz de la luna, la niebla finalmente se derritió en la oscuridad, una brisa tranquila sopló, y ella desapareció. Parte 5. El frío de Aurora llegó incluso a la costa del antiguo sureste, tiñendo el entorno de blanco. Fue una vista hermosa, pero Kojou no tuvo tiempo de admirarla.
Había numerosas siluetas humanas en la playa. Casi todos eran pseudo-vampiros infectados. Incluso solo los que están dentro de su campo de visión ascendían a más de 1000. Alrededor del 80% vagabundeaban por la isla en busca de nuevos sacrificios, pero el 20% restante se acurrucaba en la playa, inmóvil. Sus ojos impotentes permanecieron abiertos, sin mostrar emoción. Kohou sabía la causa. Sus recuerdos habían sido tomados por el cuarto progenitor, Ruth Abrora. Con sus recuerdos arrancados, ni siquiera tenían la voluntad de vivir, así que simplemente se quedaron aturdidos, esperando la muerte. Esto era lo que significaba ser un sacrificio humano para el cuarto progenitor. Esta era la realidad del banquete flameante. Así que todos ellos son pseudo-vampiros. Al darse cuenta de la aproximación de Kohou y Abrora, los pseudo-vampiros, ronroneados por los impulsos de la infección, unieron sus miradas como un grupo. Había cientos de infectados que todavía eran capaces de moverse. Sin embargo, las capacidades físicas de los infectados no tenían comparación contra un sirviente de sangre como Kohou. Parecía que tendrían que romper el cerco para reunirse con Ruth nuevamente. Dicho eso, Abrora no podía usar su Kenju, era simplemente demasiado poderoso. Si lo convocaba en estas circunstancias, significaría la matanza de más de 1000 infectados. No hay problema. No hay necesidad de preocuparse. Con Kohou vacilante, Abrora se adelantó, tirando de su mano. Cuando los infectados la vieron, vacilaron. Con cada paso que dio Abrora, la ola humana se separó, convirtiéndose en un camino. Como sacrificios al cuarto progenitor, no pudieron atacar a Abrora, que era parte de ella, a pesar de que su actitud tímida y temblorosa no se parecía en nada a la majestad de una princesa. ¿Dónde está Nagise? Deslizándose más allá del cerco de los pseudo-vampiros, Kohou y Abrora se dirigieron hacia Quartz Gate. Como Kohou esperaba, no había señales de presencia humana alrededor del castillo de cristal medio destrozado. La barrera alrededor del altar para el banquete flameante estaba intacta. Allí. Abrora estaba apuntando hacia la alta torre del reloj que se parecía a un cristal hexagonal. En la parte superior de la torre, Kohou podía ver a la chica que había adoptado la apariencia de Nagise con una expresión arrogante, ya que parecía burlarse de la totalidad del mundo. Kohou estaba parado en la plaza enterrado en escombros, la miró y gritó. Ruth. Como en el momento justo, la campana de la torre del reloj comenzó a sonar, baja y pesada. Era como si los gritos estuvieran dándole la bienvenida a Kohou y Abrora para un funeral. Ruth miró fríamente a Abrora. Así que has regresado, Dodecatos. Pensé que estarías tratando de huir presa del pánico. Cuando la mano de Abrora se estremeció con aparente temor, Kohou la apretó con fuerza y dio un paso adelante. Luego, miró a la chica de cabello negro y le ordenó, Ruth Abrora, devuélveme a Nagise. El sirviente de una muñeca se atreve a darme una orden. Murmuró la chica en el cuerpo de su hermana, de alguna manera fuera de sí misma. Entonces ella sonrió, bella y fríamente. Está bien. Siervo, tus trabajos han hecho que Dodecatos crezca bien. Crecer. Kohou echó un vistazo a un lado de la cara de Abrora. Era imposible que el cuerpo eterno e inmaduro de un vampiro creciera en solo 6 meses. Y tal y como pensaba, Abrora se veía exactamente igual al día en que Kohou la había conocido. Los recuerdos que carecen de emociones fuertes son similares al vino diluido. Los recuerdos que me proporcionan los sacrificios humanos son insuficientes. Durante el tiempo de mi largo sueño, al que fui obligado por ese abominable sello, a los Kenju se les concedieron recipientes en forma de personas y fueron esparcidas por todo el mundo. Pero, ¿para qué? Para que puedan obtener su propia historia personal, Kohou respondió instantáneamente a la pregunta de Ruth. Tal vez lo encontró inesperado, porque la chica que tomaba la forma de Nagise asintió con aparente deleite. Exactamente. Sin embargo, el simple paso de tiempo prolongado no tiene sentido. Es la acumulación de poderosas emociones y sentimientos que le da fuerza a los Kenjus. Sentimientos lo suficientemente fuertes como para desafiarme a mí, a su anfitrión. Abrora no apartó los ojos con miedo, y siguió mirando directamente a Ruth. Los Kenjus eran más ascensions de energía demoníaca, seres convocados desde otro mundo. Y a su vez, las 12 muñecas construidas como recipientes para esos Kenjus obtuvieron libre albedrío. Los Kenjus sellados resonaron de acuerdo con las emociones de las muñecas, y esas emociones se convirtieron en poder. La obtención de emociones lo suficientemente fuertes como para desafiar al anfitrión significaba que su Kenjus había crecido en poder, por lo tanto, Ruth estaba encantada de que Abrora la desafiara. Después de todo, un aumento en el poder del Kenju también significaba un aumento en la del maestro Ruth. Sin embargo, tu deber ha llegado a su fin, sirviente. Deja a Dodecatos aquí y vete. La chica tomando la forma de Nagise desvió su mirada hacia Kohou, mirándolo como si fuera una molesta hormiga. Sus ojos le comunicaron que solo lo dejaba ir por capricho. Sin embargo, Kohou cerró los ojos, murmurando con un profundo suspiro, cállate ya. ¿Qué? El rostro de Ruth se crispó ante la reacción imposible de Kohou.
Agarró la ballesta que colgaba de su cadera. Con la fuerza física de un sirviente de sangre, tiró de la cuerda con una sola mano, cargando el cartucho con la estaca de plata en la ballesta. Creí habértelo dicho antes. Devuélveme a Nagise. Kohou apuntó la ballesta hacia Ruth, desnudando crudamente sus dientes caninos mientras sonreía. La llevaré de regreso. No me importa si eres un arma asesina de dioses. Esto no es solo por el bien de Aurora, o por el de Nagise, de ahora en adelante, esta es mi pelea. Así que ese es tu deseo, maldito sirviente. Ruth aulló en respuesta al desafío de Kohou. Incluso si Ruth lo consideraba un servidor de sangre subdesarrollado, no había pensado que un humilde humano pelearía con ella desde el día en que fue construida. Naturalmente, ella estaba indignada. Las alas del color arcoíris surgieron de la espalda de Ruth una por una, hasta que se formó una bestia. Gigante e ilusoria. Su parte superior del cuerpo era una mujer hermosa, su parte inferior del cuerpo, una enorme serpiente. Su cabello suelto estaba compuesto de innumerables serpientes. Ella era una andín pálida y acuosa, una nage. Un kenju. El simple contacto con las gotas de agua de la sirena convirtió los escombros de la Quartz Gate en arena. Kohou estaba horrorizado por el espectáculo extrañamente destructivo. Bañado en el ataque de la sirena, el vidrio se revirtió a sílice, agua y carbono, el concreto, en terrones de tierra. Luego, las vigas de acero, forjadas por las manos de los hombres, volvieron a su estado anterior, descompuestos hasta el nivel atómico. El kenju de Ruth era un monstruo que parecía retrasar el tiempo, reduciendo la civilización a la nada. Incluso un vampiro eterno e inmortal seguramente sería aniquilado sin dejar rastros si fuera atacado por ese nage. No era algo que Kohou pudiera asumir por sí mismo. Ciertamente, solo, él, Kohou. Aurora empujó su mano derecha hacia adelante, Kohou lo entendió. Cuando se acercaron, gritaron al unísono. Ven, al Reschaglasis. Esta vez, el kenju sellado dentro de Aurora se reveló por completo. Era hermoso, de al menos de 10 metros de longitud. La parte superior del cuerpo se parecía a una mujer humana, pero la mitad inferior tenía el cuerpo de un pez. Alas translúcidas surgieron de su espalda, las uñas en las yemas de sus dedos eran como garras afiladas. El enorme frío que servía a la monstruosa sirena de hielo, chocó con el torrente que rodeaba a la nage. El frío congeló la feroz vorágine y el hielo se volvió agua otra vez. Las habilidades de los dos kenjus estaban igualadas. Pero las réplicas de la vasta energía demoníaca hicieron que el suelo artificial del antiguo sureste se estremeciera. Así que mi kenju sigue a un simple sirviente. Murmuró la chica que tomaba la forma de Nagise. Sus ardientes ojos brillaron cuando las alas de su espalda brillaron más brillantes. Sin embargo, es en vano. Tu derrota es inevitable. Usando 3 de sus alas, convocó a 3 nuevos kenjus. Uno era un carnero divino con un cuerpo de diamantes, otro era un minotauro gigante de color ámbar, y el tercero era un bicornio escarlata que oscilaba como un espejismo. El carnero cubierto de innumerables piedras preciosas disparó las joyas como metralla. La gélida y monstruosa sirena, que seguía luchando contra la nage en igualdad de condiciones, no tuvo oportunidad de responder. Bajo el diluvio de balas de piedras preciosas, oscilaba pesadamente, Aurora exhaló en angustia. Regresa a mí, Dodecatos. El banquete está llegando a su fin. Ruth ordenó atacar al próximo kenju. El minotauro ámbar sacudió el suelo mientras levantaba su gigantesca hacha de batalla. El hacha de batalla brillaba por la increíble energía demoníaca con la que estaba imbuida. También debe haber sido algún tipo de poder ofensivo especial. El objetivo del ataque del minotauro no era la sirena, sino Kohou y Aurora. Incluso si el hacha de batalla hubiera sido de tamaño normal, no habrían escapado ilesos, pero el cuerpo del monstruo medía más de 10 metros, con el hacha colgando aún más alto. Incluso sin un golpe directo, la onda de choque por sí sola seguramente los convertiría en carne picada. Con su kenju ya ocupado, Kohou y Aurora no tenían medios para resistirlo. ¿Qué? No fueron Kohou ni Aurora quienes dejaron salir una voz de sorpresa, sino Ruth. ¡Boom! Un rugido increíble se disparó por encima de las cabezas de Kohou y Aurora. Era una bala formada a partir de una increíble onda de choque que rivalizaba con la presión explosiva de una bomba termobárica 10. El impacto supersónico anotó un golpe directo en el cuerpo del minotauro, enviándolo a decenas de metros de distancia. ¿Por qué me desafías, Enatos? La chica que tomaba la forma de Nagise frunció las cejas con ira mientras gritaba. Ella miraba con profunda furia al kenju escarlata que ella misma había convocado, el bicornio con todo su cuerpo envuelto en increíbles vibraciones. Había desatado una onda de choque, atacando al minotauro y salvando a Kohou y a Aurora en el proceso. Aurora se quedó sin aliento al mirar al enorme y majestuoso bicornio. Alnas Miniem. Eso es. Enatos. 10 Una bomba termobárica de alto impulso, HIT, también conocida como bomba de fuel, bomba de combustible, explosivo aire combustible, FAE o FAX, arma de calor y presión o bomba de vacío.
Para más info, http://es.wikipedia.org/wiki/bomba-termo signo de porcentaje C3 signo de porcentaje A1 rica. Como para proteger a los dos, el Kenju carmesí aterrizó y miró al Minotauro. Kohou contempló la vista, sacudiendo la cabeza con asombro. No me digas que, me estás pagando por el helado. Por esa pequeña cosa. El bicornio miró al sorprendido Kohou. Y él sintió que le estaba dando una sonrisa petulante. Al ver eso, Kohou recordó. Las Kaled Blood, construidas para ser recipientes de los Kenjus, tenían libre albedrío. Además, los Kenjus resonaban según las emociones de las chicas. Con esos sentimientos, Enatos había elegido a Kohou. Ella había elegido proteger a Kohou y no a Ruth, su verdadero maestro. Eran emociones poderosas apiladas una encima de la otra que aumentaban el poder de un Kenju, sentimientos lo suficientemente poderosos como para volverse contra su maestro. Ruth lo había dicho ella misma. Muy bien, Kenjus. Entonces muéstrenme que también protegen a su precioso sirviente. Ruth Aurora, de pie en lo alto de la torre de bloques, extendió una mano hacia el cielo. Kohou, sintiendo algo extraño muy por encima de su cabeza, levantó instintivamente la vista. ¡Qué demo! Allí, vio una estrella que caía, un enorme meteoro envuelto por llamas incandescentes. Aunque todavía estaba sobre una nube, podía distinguir claramente su forma a simple vista. El meteoro era en realidad un arma gigante, un antiguo armamento conocido como espada Bejra, una cuchilla afilada que destruye demonios y que se dice que es utilizada por los dioses. La enorme espada superaba fácilmente los 100 metros de longitud, pero caía del cielo, tirada por la gravedad a miles de metros del suelo. Kohou tenía miedo incluso de imaginar la destrucción de su impacto. La expresión de Aurora se congeló mientras entonaba su nombre. Kifaater. Incluso durante ese tiempo, la velocidad de la espada Bejra aumentó, y la distancia entre ella y el suelo se redujo. ¿Estás bromeando? Eso también es un Kenju. El rostro de Kohou se contorsionó con desesperación. Era consciente de los Kenjus conocidos como armas inteligentes. Sin embargo, esa espada negra estaba mucho más allá de esa escala, un nombre mucho más adecuado sería el juicio de Dios. La caída de una espada del juicio seguramente infligiría un daño letal en un radio de decenas de kilómetros, una habilidad simple, una especial para la destrucción. Eso hizo que defenderse fuera más difícil. Incluso con la ayuda de la sirena helada y la fuerza del bicornio, ¿podrían realmente interceptarlo? Esos dos Kenjus tenían las manos ocupadas manteniendo a raya a los Kenjus de Ruth. Kohou y Aurora estaban sin opciones. La espada del juicio se aceleró, como consciente del malestar de Kohou. El aire vibró misteriosamente. La brillante espada se precipitó hacia ellos desde arriba, haciendo que el cielo brillara tanto como el sol al mediodía. Esa luz estaba cayendo. Era como si el mismo cielo se derrumbara sobre sus cabezas. Habiendo llegado tan lejos, fue solo un momento antes de que llegara al suelo. Y, sin embargo, el temido momento de destrucción de la isla de Itogami nunca llegó. ¿Qué? Kohou sintió como si claramente escuchara la voz de Ruth, gritando con asombro. Al principio, solo había un brillo dorado. Un enorme león de relámpagos emergió de una lluvia de rayos de color dorado, y el Kenju del mismo color se enfrentó a la espada negra que caía y rugió. El increíble trueno que salió de la superficie cambió de forma y se convirtió en un enorme campo electromagnético que cubría el cielo sobre el antiguo sureste. Cuando la espada se sumergió en el campo, su velocidad creó un poderoso campo magnético propio. El león de relámpagos desató otro rayo. El cambio repentino al campo lanzó la espada del juicio. Kohou se dio cuenta de que la espada, al caer debido a la atracción de la gravedad, había sido golpeada por la física de inducción electromagnética. Habiendo recibido un nuevo vector, la espada cambió su ángulo. Ya no caía, sino que cortaba el aire hacia el horizonte y desapareció. Ya no caería a la tierra, pero eso no significaba que la onda de choque que creó había sido completamente erradicada. La onda de choque retardada llegó al suelo, aterrizando con un impacto directo en el antiguo sureste. La fuerza no era tan grande como la espada que caía, pero poseía un potencial destructivo más que suficiente para pulverizar los cimientos de la gran placa. La superficie del suelo, cubierta por resina y metal, se derrumbó. Incluso sus profundidades bajo tierra quedaron al descubierto de un solo golpe. La conexión del gigaflotador fue cortada, y toda la isla comenzó a dividirse de izquierda a derecha. Cada ventana de vidrio en cada edificio se rompió, y los edificios se derrumbaron uno tras otro. Todo sucedió en un instante. El antiguo sureste no se hundió de inmediato, ya que el diseño del gigaflotador era fundamentalmente sólido. Aún así, cada bloque interno de la isla había comenzado a inundarse. La isla se hundiría, solo era cuestión de tiempo. A pesar de todo esto, Kohou y Aurora, que estaban en la zona cero, resultaron ilesos. Ellos habían sido salvados por una niebla plateada. La densa niebla,
surgiendo bajo la caída de la espada del juicio, había envuelto sus cuerpos y los protegía del impacto explosivo. Ruth, de pie en la inclinada torre del reloj, habló amargamente mientras miraba el suelo. Ustedes dos son el león envuelto por rayos y una bestia plateada, envuelta en un caparazón y en una niebla profunda. Los dos Kenjus que habían protegido a Kohou y a Abrora de la espada del juicio miraron a Ruth con enemistad. Abrora gritó los nombres de los Kenjus con sorpresa. Regulus Ourem. Natras y Nereus. ¿Qué está pasando aquí? Kohou estaba confundido. ¿Por qué los Kenjus habían venido a ayudarlos? Kohou jadeó y miró a Ruth. A la chica que tomaba la forma de Nagise. Nagise. También están tratando de salvar a Nagise. Solo había una razón por la cual los Kenjus desconocidos para Kohou o Abrora se enfrentarían a Ruth. Tenían que estar del lado de Nagise. Kohou no sabía por qué, y posiblemente, incluso la propia Nagise no lo sabía, pero podrían haberle gustado mucho. Y entonces, estaban prestando a Kohou y Abrora su fuerza para salvarla. Por lo menos, eso es lo que Kohou creía. En ese momento, era suficiente. ¡Ag! Los labios de Ruth se retorcieron ante la situación imprevista. Acababa de despertar y todavía no había logrado el control completo sobre los Kenjus. Esto había invitado a la rebelión de Enatos y otros, poniéndola en desventaja. También había preparado el escenario para que Kohou y Abrora cambiaran las cosas. Presionada como estaba, el suelo debajo de Ruth se derrumbó. La base de la torre del reloj de cristal hexagonal fue borrada, como si el mismo espacio que ocupaba hubiera desaparecido. Un par de dragones entrelazados lo habían destruido. La criatura de dos cabezas, cubierta de escamas de mercurio, se comió la torre del reloj, arrastrando a Ruth a la tierra. Almeisa Mercury. Tritos. Abrora y Ruth gritaron respectivamente. Ruth, que seguía cayendo, arrancó su última ala restante y convocó a un sexto Kenju. Este era un monstruo envuelto por llamas incandescentes, con dientes de tiburón, cuerpo de león, cola de escorpión y alas de murciélago, una bestia mitológica conocida como mantícora. Aún así, los Kenjus que obedecían a Ruth no excedían a los que se habían aliado con Kohou y Abrora. El dragón de dos cabezas de color mercurio se envolvió alrededor de la mantícora y lo alejó de Ruth. Ha terminado, Ruth Abrora. Con la chica de cabello oscuro caída al suelo, Kohou corrió hacia ella. Ahora que había liberado todos sus Kenjus, Ruth estaba indefenso. Cuando se dio la vuelta, Kohou contuvo sus movimientos por la fuerza. Maldito sirviente, conoce tu lugar. La chica en el cuerpo de Nagise empujó una mano hacia el costado de Kohou. Sin duda ella tenía la intención de romperle la costilla como lo había hecho al matar a Seharies. Sin embargo, Kohou había tenido la intención de que eso sucediera. No funcionará. Kohou sostuvo firmemente el brazo de Ruth. Dejando a un lado la energía demoníaca, incluso Kohou podría restringirla puramente en función de su diferencia en la fuerza física. Con los dos tan cerca, Ruth tampoco podía usar sus alas negras. Eran demasiado poderosas, atacar con ellos también dañaría el cuerpo de Nagise. NNGH. Ruth se puso nerviosa cuando se dio cuenta de que había sido inmovilizada. Además de eso, detrás de ella estaba una vampira rubia, Abrora. Dodecatos. ¿Por qué tú? Gritó Ruth. Abrora se acurrucó contra ella por detrás, tocando sus labios contra el pálido cuello de Nagise. Sus afilados colmillos perforaron la suave piel. Los ojos de Ruth se abrieron por completo en estado de shock. Ya veo, este era tu plan desde el principio. Caníbal. La sangre fresca corría por su cuello. La fuerza se drenó del cuerpo de Nagise. Kohou soltó sus brazos extendidos suavemente. El cuerpo de la chica de pelo negro se relajó en el abrazo de la chica rubia. Y entonces, dos se convirtieron en uno. Parte 6. La campana siguió sonando. El sonido de la torre del reloj en ruinas. Las dos chicas estaban inmóviles, casi como estatuas, mientras Kohou permanecía pegado al lugar, observando. Canibalismo, o tal vez, sobreescribir. Esto era lo que las masas llamaban un vampiro bebiendo la sangre de otro vampiro, tomando la línea de sangre y las habilidades del otro dentro de uno mismo. Sin embargo, traer a otro ser dentro de uno mismo representaba el riesgo de ser tomado, y de tener su propia esencia sobrescrita. Toyama había hablado de sobreescribirlo como una forma de salvar a Nagise. A saber, si tomara la esencia de Ruth Abrora, Nagise se convertiría en la cuarta progenitora manteniendo intacta su propia personalidad. Aunque, las posibilidades de que eso realmente ocurriera en la realidad eran básicamente cero. No había forma de que Nagise, un simple humano, pudiera sobreescribir al cuarto progenitor. Entonces, ¿qué pasaría si el que está sobreescribiendo no fuera un humano, sino un vampiro? ¿Y si fuera uno construido como el observador del cuarto progenitor y el recipiente para su sello? Esta era la respuesta a la que Kohou y Abrora había llegado. La única posibilidad de salvar tanto a Nagise como a Abrora. Los colmillos de Abrora permanecieron en el cuello de Nagise. Estaba invitando a Ruth Abrora, la entidad que poseía el cuerpo de Nagise, a sí misma.
Abrora no se movía, casi como si estuviera congelada. Dentro de ella, las dos almas probablemente libraban una batalla feroz por el control de sus habilidades en ese mismo momento. Kohou amablemente apuntaba la estaca de plata cargada en la ballesta en el corazón de Abrora. Ella había dicho que la estaca era una lanza sagrada que mataba a los progenitores. Si esas palabras eran ciertas, era su as en la manga por destruir al cuarto progenitor. Si Abrora podía sobreescribir el alma de Ruth, genial. Por otro lado, si llegara el momento en que Ruth la consumiera, Kohou le dispararía. Incluso Kohou no sabía si realmente podría dispararle a Abrora, pero si dejaba a Ruth a su suerte, significaría una muerte segura para la gran cantidad de personas atrapadas en el banquete flameante. Nagise probablemente estaría más allá de la salvación. Entonces Kohou tendría que disparar. Tenía que hacerlo, aunque no quisiera. Entonces, Abrora. La campana de la torre del reloj golpeó una vez más. Al momento siguiente, la supuestamente inconsciente Nagise estalló en carcajadas. No fue de Nagise. Estaba claramente lleno de desprecio. Abrora. No funcionó. Kohou puso su dedo en el gatillo de la ballesta. Sintió que estaba rezando mientras esperaba la respuesta de Abrora. Nagise continuó riéndose hasta que su hermosa voz se apagó. La victoria es tuya. Deteniéndose, Nagise murmuró con satisfacción. Luego, ella cerró los ojos como si se estuviera quedando dormida. Abrora apoyó el cuerpo agotado de Nagise y se giró hacia Kohou. La sangre de Nagise goteaba de los labios de la rubia. Kohou miró los ojos azules y brillantes de Abrora y preguntó, Ruth, ¿verdad? Esos ojos parpadearon con aparente sorpresa cuando Abrora negó con la cabeza. Su gesto parecía tímido de alguna manera, al igual que Abrora, Kohou lo sabía bien. Yo cumplí mi promesa contigo. Abrora murmuró con un toque de orgullo mientras colocaba el cuerpo de Nagise en el suelo. Kohou recordó su promesa. La salvación de Nagise, le dijo a Kohou que cumpliría ese deseo. Y ella había hecho eso, tal vez sabiendo muy bien lo que significaba. Tú, te fusionaste con Ruth, ¿verdad, Abrora? El silencio de Abrora fue su propia respuesta. Ya veo. Kohou bajó la ballesta. Él dio un paso hacia ella. Ella retrocedió sin decir una palabra. Los copos de nieve habían comenzado a bailar en el aire a su alrededor. La nieve nunca había caído en la isla artificial con interminables veranos. El aire frío, que rodeaba el área a su alrededor, formaba una gruesa escarcha bajo sus pies. Cuando Abrora trató de distanciarse, Kohou se acercó, tomando su mano. Kohou. La boca de Abrora se abrió, como si la chica quisiera decir algo. Cuando ella dudó, Kohou habló. ¿Estás planeando dormir otra vez? No. Abrora se mordió el labio con sorpresa. Por su reacción, Kohou sabía que había dado en el blanco. Ella sí había logrado sobreescribir a Ruth, pero eso probablemente fuera solo temporal. Abrora, no más que un recipiente para un Kenju, no pudo derrotar al alma maldita creada por los Debes. Un día, Ruth volvería, y la próxima vez, Abrora probablemente caerá completamente bajo su dominio. Por lo tanto, ella se aislaría. Usaría el poder de su Kenju para encerrarse en hielo, como en la ruina donde había dormido durante tanto tiempo. Ella sin duda tenía la intención de seguir durmiendo sola, durante cientos, incluso miles de años. No dejaré que eso suceda, pensó Kohou. No la dejaré estar sola de nuevo. Me quedaré contigo. Me preocuparía si te quitara los ojos de encima. Kohou. Estarás en un aprieto sin mí la próxima vez que te despiertes, ¿verdad? ¿Qué harás cuando tengas que abrochar tu camisa? Kohou se rió. Abrora lo miró, lista para llorar. Entonces su mirada se posó en la mano de Kohou. Después de eso, se rió suavemente. Mientras miraba fijamente a Kohou a los ojos, sus pupilas mostraban la extraña calidez propia de aquellos que habían resuelto enfrentar su destino. He concedido tu deseo. Ahora es tu turno, Kohou. G. Las palabras indescifrables de Abrora repentinamente aterrorizaron a Kohou. En contra de su voluntad, levantó su mano derecha, la mano agarrando la ballesta metálica. La estaca de plata cargada suavemente apuntó hacia el corazón de Abrora. Abrora. Al ver el brillo en los ojos de Abrora, Kohou se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Kohou era ella, el sirviente de sangre del cuarto progenitor. Ella controlaba el cuerpo de Kohou. Y ella le ordenaba que le disparara. Detente. Detén esto, Abrora. Kohou se resistió desesperadamente, pero su cuerpo no lo escuchó. Él no podría desafiar la maldición de la sangre. Sí. Había otra forma de evitar que Ruth reviviera. Abrora tendría que ser eliminada mientras llevaba el alma de Ruth dentro de ella. Se decía que los vampiros progenitores habían sido maldecidos con inmortalidad. Sin embargo, cargada en la ballesta de Kohou había una lanza sagrada construida para matar a esos mismos progenitores. El alma maldita, construida como un arma, se desvanecerá aquí, junto conmigo, pero con Kohou incapaz de moverse, Abrora le atravesó el cuello con sus colmillos. Desde allí, Kohou sintió que algo fluía en él.
Era poder en sí mismo. Para destruir completamente el alma maldita, Aurora. Estaba dividiendo el poder del cuarto progenitor y pasándolo a Kohou. Entonces ella y Ruth desaparecerían juntos para salvar la isla Itogami, el mundo de Kohou. Te encomiendo todo el poder del cuarto progenitor. Tómalo. Detente, Aurora. Aurora lamió sutilmente la sangre de Kohou cuando algo así como una sonrisa llorosa se apoderó de ella. Entonces, sus ojos se cerraron suavemente. De acuerdo con su voluntad, el dedo de Kohou apretó el gatillo. Kohou. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de sus labios? La lanza sagrada de plata emitió un sonido tan ligero como una pluma cuando fue disparada, empalándola a través del pecho. La visión de Kohou fue borrada por una luz blanca brillante. Blancos copos de nieve bailaban en medio del furioso torrente de energía demoníaca. Y luego, Kohou se durmió. Un profundo letargo de olvido. Lo último que Kohou vio fue sus propios ojos, reflejados por un trozo de vidrio roto. Ojos de color carmesí, húmedos de lágrimas.